Pues hoy es lo que voy a llamar el segundo domingo de resurrección. O como he puesto aquí, el domingo después. O sea, lo ponemos un poco en un contexto. Imaginamos cómo hubiera sido vivir los días, o sea, el día domingo de resurrección. Ese levantarnos el domingo, para los judíos, el primer día de la semana, o sea, termina la semana con el sábado y ya el domingo, el primer día de la semana, la gente en Jerusalén volviendo a sus trabajos y nosotros con el peso en el corazón de haber visto sufrir y morir al Hijo de Dios. Y nosotros ahí sintiendo ese dolor en ese momento. Y de repente nos llega la noticia, nos llega la noticia de que unas mujeres han ido a la tumba y han encontrado la tumba vacía. Y han visto ángeles que han anunciado que no solamente no está el cuerpo de Jesús, es que Jesús vive, ha resucitado. Y sin embargo, nosotros ahí pensando, ¿pero será verdad lo que han dicho estas mujeres? ¿Cómo puede ser esto? Es que yo sé que lo han crucificado, está muerto. ¿Cómo ha pasado esto? Y sin embargo, conforme avanza el día, pues ya llega la noticia de dos que iban camino a Emaús y se les ajuntó una persona que no reconocían. Y esta persona resulta ser el mismo Jesús, que luego después en casa, partiendo el pan, pues era él. Y desapareció de su vista. Y cogen ellos corriendo para volver a Jerusalén para contar las noticias. Y de repente vemos a Jesús mismo entre nosotros, ya mostrándonos las marcas de la crucifixión en sus brazos, en su costado. Y nosotros nos damos cuenta de que Jesús ha resucitado. Si podéis imaginar una montaña rusa de las emociones, eso sería el día domingo. Pero me llama la atención porque el lunes viene, el martes, el miércoles, el jueves, y según lo que vemos en la Biblia, no hay ninguna indicación de la presencia de Jesús. Pedro, si puedes avanzar aquí. Tenemos toda una semana en que aparentemente Jesús no vuelve a aparecer ante sus discípulos. Hasta el domingo siguiente. Por cierto, aquí empezamos a notar por qué en la iglesia nosotros tenemos esa diferencia de lo que existía en Israel en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tienen el Shabbat, este día de descanso, este día apartado para Dios. Pero en la iglesia empezamos a notar la importancia del día domingo, lo que Juan llama en Apocalipsis el día del Señor. Ese día que precisamente de ahí llega al castellano en la palabra domingo, el día de Dominus, del Señor. Así que tenemos ese momento que el segundo domingo Jesús vuelve a aparecer. Entonces, siendo hoy el domingo después, pensé que sería interesante hablar del domingo después. Así que vamos a entrar en la historia y vamos a hablar un poco de la figura de Tomás, porque Juan es el que relata esta historia y Tomás es sumamente importante. ¿Qué sabemos de Tomás? Bueno, primeramente sabemos que Tomás es llamado Dídimo. Bueno, normalmente en nuestra Biblia lo pone en la D mayúscula y nosotros dice, yo soy David Bell, él es Tomás Dídimo. Suena para nosotros el nombre y apellido. Pero realmente, si investigamos un poco más, no sabemos exactamente por qué los traductores no han traducido esta palabra Dídimo, porque la palabra tiene una traducción sencilla, significa gemelo, mellizo. No estoy seguro. Esa distinción entre gemelo y mellizo, bien, no sé si era gemelo o mellizo, pero el caso es que tenía un hermano y había nacido el mismo día que su hermano. Curioso que cuando miramos el nombre Tomás, resulta que Tomás tampoco era un nombre muy común. Resulta que también Tomás significa gemelo. O sea, curiosamente,
nosotros lo conocemos exclusivamente por su apodo, el gemelo. Curioso, porque... ¿Y el otro gemelo? Pues no sabemos quién es, nunca tenemos contacto con él. La historia nos dice que su verdadero nombre era el nombre Judas, que por cierto, nosotros enseguida vamos a Judas Iscariote y nos parece terrible, pero recordemos que el nombre Judas era sumamente común en Israel en estos tiempos y antes, y por lo tanto, igual, puesto que era un nombre tan común, pues encontramos que era más fácil llamarle siempre Tomás, o incluso, como lo tenemos ahí explicado, Dídimo, ¿vale? El que es gemelo, hay dos de ellos, ¿no? ¿Qué sabemos en cuanto a Tomás? Pues curiosamente sale muy poco en los evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas solamente vemos su nombre en la lista de los discípulos. Cuando nombra a los 12, entre ellos encontramos a tal Tomás. Pero el Evangelio de Juan nos da dos momentos en la vida de Tomás que no son precisamente igual lo que llamaríamos los mejores momentos. En el capítulo 11, el Señor dice a los discípulos, dice, venga, vamos a volver a Judá porque Lázaro está enfermo. Y uno de los discípulos dice, Señor, es que ahora mismo querían matarte. Si volvemos ahí, corres peligro. Y es Tomás el que hace el comentario, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, tenemos que ver cómo leemos estas palabras, porque se puede leer con una emoción así, con, venga, vamos con él, y así, muramos con él. No sé, a mí me cuesta leerlo con ese tono, ¿no? Imagino que más bien lo que tenemos aquí es un poco de una visión pesimista, como, pues venga, si lo van a matar, pues vamos nosotros también, así nos matan a todos, venga. Recordamos que esa noche en Getsemaní, cuando aparecieron los soldados con Judas, nos dice que todos los discípulos huyeron, Tomás incluido. O sea, estas palabras, venga, para que muramos con él, cuando vino el momento de la verdad, se apoderó de él ese miedo, y no lo culpo, porque yo tengo que admitir que yo seguro que sería el primero corriendo para escaparme. Pero notamos en Tomás cierto pesimismo que creo que podemos ver en su carácter, ese pesimismo. ¿Dónde más lo vemos? Bueno, en el capítulo 14, Jesús está hablando en cuanto a su ida. Estamos en el capítulo 14, recordad que estamos ya en el aposento alto, que está ya esa noche antes de la cruz. Ahí está Jesús explicando a sus discípulos y habla del camino. Vosotros sabéis el camino. Y Tomás, una vez más, yo voy a interpretarlo algo frustrado, dice, Señor, vamos a ver. Eso no está en el texto, pero vamos a ver. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás no es el único discípulo que sinceramente está completamente fuera de juego en estos momentos. Yo creo que todos están fuera de juego. Lo que pasa es que algunos están fuera de juego, pero están diciendo, sí. Siempre suele ser así. Siempre tienes a los que no se enteran de nada, pero hacen así. Que recuerdo un amigo que visitamos Puerto Rico cuando yo tenía 16 años, mi amigo también, y paramos a preguntar cómo llegar a tal sitio, porque estábamos perdidos por las montañas. Y bueno, Puerto Rico no tiene el castellano más fácil de entender en toda la zona. Vamos a ver que es complicado. Bueno, empieza uno, y sobre todo cuando llegas a las montañas, la gente de las montañas, bueno, empiezan a explicarnos y empiezan a decir, tira para arriba, tira para abajo y tal. Y mi amigo dice, sí, gracias. Y el otro amigo que estaba conduciendo dice, no me he enterado de nada, pero puesto que lo ha entendido él, no pido explicaciones. Entonces
Se va el otro y dice a mi amigo, dice, ¿a dónde vamos? Y dice, no tengo ni idea, no entendí ni una palabra. Y dice, ¿pero qué hacía diciendo que sí, que sí, que sí? Dice, no quería ofenderlo. Esa es la gran explicación. Bueno, entiendo que Tomás, algo frustrado, escucha lo que está diciendo Jesús y por lo menos expresa esta frustración. Dice, Señor, si no nos enteramos de nada, no sé a dónde vas ni cómo llegar ahí. Qué bonita la contestación de Jesús. Qué paciencia. Tomás, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa gran frase de Jesús viene en contestación a esa frustración de Tomás. Así que empezamos esta historia hablando de un hombre que voy a pintarlo, bueno, aquí lo tenéis pintado de mayor, pero voy a pintarlo algo pesimista e incluso un poco dado a la frustración, la confusión que trae esa frustración. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a este hombre? Bueno, entramos, antes de entrar, os comento que según las fuentes extrabíblicas, ¿vale? Eso no sabemos a ciencia cierta que es así, pero según nos cuentan, ese hombre algo pesimista y frustrado al final dio su vida para el Señor, se fue a la India, donde durante 20 años estableció iglesias e incluso en el año 72 después de Cristo murió mártir por el Señor. Algo curioso ha ocurrido en la vida de este hombre, ¿no? Y eso es lo que vemos pintado aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a empezar con la reunión que Tomás perdió. Qué interesante, la reunión que Tomás perdió. Leemos en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estamos hablando del domingo de resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Tenemos ese momento en que ellos tienen todas las puertas cerradas. Es solo ellos que están dentro. Y de repente hay uno más. Y Jesús les saluda con este saludo tan habitual. Shalom. Era la forma más normal de decir, hola, chicos, ¿cómo estáis? Y es el Señor. Pero nos dice en el versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Me pregunto, ¿por qué no estuvo Tomás con los demás discípulos aquel primer domingo? Ahora, yo hago la pregunta, pero luego después la contestación no la tenemos en la Biblia. Así que voy a andar con cuidado aquí porque no tengo una contestación definitiva, pero podemos empezar a descartar algunas respuestas incorrectas. Alguien podría decir, pues a lo mejor tenía pues un asunto de familia este día. Pues que sepamos, Tomás no era de Jerusalén. Él más bien sería de Galilea, lo más seguro, y por lo tanto, lo más seguro es que ni tenía familia en Jerusalén. Incluso, yendo un poco más adelante, Pedro dice, venga, vamos a pescar. Y vuelven a Galilea y Pedro vuelve a pescar. ¿Y quién se apunta para el viaje? Tomás. O sea, no encuentro una excusa de, por ejemplo, familia que ese día en particular no pudo ir. Por lo tanto, trabajo tampoco hubiera sido, ¿no? No creo que es que yo tengo que trabajar. Además, era por la tarde. La gente había terminado de trabajar los que trabajaban. Pero lo más seguro es que Tomás tampoco estaba trabajando. Durante 3 años había estado noche y día con Jesús. No era que tenía un trabajo que le impedía ir a esta reunión. ¿Por qué será? Pues propongo que quizás lo que hemos visto antes en el Evangelio de Juan es la contestación a esta pregunta. ¿Cómo era Tomás? Pues lo habíamos visto un poco pesimista. Venga, si hay que morir, pues venga, vamos a ir a morir.
Y a lo mejor Tomás este primer domingo estaba hundido en el pesimismo, pensando que había perdido 3 años de su vida. 3 años de su vida siguiendo a Jesús y ahora Jesús no está. Y quizás es el pesimismo que le lleva cuando los demás dicen, oye, ¿nos juntamos esta tarde? Tomás dice, no, juntaros, pero sin mí, que yo no voy a ir. Incluso a lo mejor tenía algo que ver con esa frustración que hemos comentado antes. Igual Tomás está hundido y frustrado de tal forma que no quiere ver a nadie. Yo sospecho que Tomás estaba solo, no sé dónde estaría, pero donde estuviera, solo, triste. Por cierto, hay veces que nosotros podemos tener momentos de frustración, momentos de depresión, y hay momentos que llega el primer día de la semana y nuestros hermanos quieren juntarse y nosotros decimos, juntaros pero sin mí. Yo es que no estoy en plan de estar con nadie hoy. Qué pena lo que perdió Tomás en ese día increíble, la oportunidad de ver al Señor, y se quedó solo en su casa y perdió la oportunidad. Bueno, empezamos con la reunión que Tomás perdió y vamos a continuar y hablar de la noticia que Tomás recibió. El versículo 25 nos dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora, notamos que dicen, al Señor hemos visto. Ahora, posiblemente más de uno fue para dar esa noticia. No lo puedo decir a ciencia cierta, pero para la mentalidad judía, el testimonio era en boca de 2 o 3 testigos. Imagino que es razonable creer que aquí no es que fue uno para verle, sino que fueron varios para contarle, Tomás, es que no lo vas a creer, pero el Señor se presentó entre nosotros, lo hemos visto. Normalmente diríamos que el testimonio de 2 o 3 debería ser suficiente para establecer una verdad. Pero notamos en este caso que Tomás no lo cree. Tomás escucha el testimonio y dice, no creo. Es muy fuerte, ¿no? ¿Podéis imaginar cómo sería para ti? O sea, tú has visto a una persona, lo has visto con tus propios ojos y se lo cuentas a otra persona y la persona dice, no me lo creo. Yo creo que tomaría ofensa, diría, pero ¿cómo es posible? ¿Me estás acusando de mentir? Pero así es Tomás, dice, no lo creo. Ahora, sinceramente, tampoco es tan diferente de lo que había pasado cuando vinieron las mujeres con su testimonio. Si miramos en Lucas 24, nos dice exactamente lo mismo, que llegan las mujeres con el testimonio y los discípulos, ahora estamos hablando de los mismos que vienen para dar el testimonio a Tomás, ellos no creyeron a las mujeres. Incluso si avanzamos en Lucas 24, vemos a estos 2 que van camino a Emaús y el Señor se les acerca y se mete en la conversación. Pues lo curioso es que cuando él empieza a preguntar de manera muy ingenua, dice, ¿pero de qué estáis hablando? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado en Jerusalén? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero cómo es eso? Y le dicen, no, pero es que esta mañana unas mujeres han ido a la tumba y dicen que la han encontrado vacía, pero nos parece locura. O sea, qué honesta es la Biblia. O sea, las mujeres vinieron con un testimonio ocular. Hemos visto ángeles que nos han dicho que está resucitado el Señor. Y luego María vio al Señor con sus ojos y dijo, no, ve decirlo a mis discípulos. Y ella vuelve para decirlo y los discípulos dicen, nos parecía locura. O sea, lo que Tomás está haciendo no es diferente de lo que han hecho los demás discípulos. Pero curiosamente Tomás añade una condición. Él dice, si yo no veo con mis ojos
y si yo no toco con mis manos, no lo voy a creer. Incluso es un poco ofensivo lo que dice. Dice, sí, quiero poner el dedo en las llagas de los clavos y quiero meter mi mano en lo que es en ese costado suyo. Si no, no lo creo. Qué locura lo que acaba de decir. Bueno, no solamente hay noticias que Tomás no creyó, sino que encontramos en este pasaje una transformación que Tomás experimentó. Llegamos al versículo 26 y nos dice 8 días después. Y eso nos mete en el día de hoy. Eso nos mete en el segundo domingo. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Me pregunto, ¿cómo convencieron a Tomás a reunirse con ellos? No lo sé. Yo este mensaje tengo muchas preguntas, pero sin respuestas definitivas. No sé si alguno de los discípulos se sentó con Tomás y dijo, venga, vamos a ver, Tomás, tienes que salir, no puedes estar así encerrado, venga, vente con nosotros. Oye, ven y verás que estando con nosotros vas a estar mejor. No sé qué argumentos usaron para convencer a Tomás, pero el caso es que Tomás yo lo imagino todavía un poco que está, pero igual arrastrando los pies. Ha entrado en la sala un poco el último, un poco como, estoy pero tampoco me pidas nada, estoy pero a medias. Y justo aparece Jesús. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, una vez más lo vemos en este cuerpo resucitado, capaz incluso de pasar por paredes y puertas cerradas. Y se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, otra vez, paz a vosotros. Vuelve a crear la escena de la semana anterior. Ahora, lo curioso es que la semana anterior nos dice que Jesús les había mostrado las marcas en su cuerpo. ¿Lo volverá a hacer el Señor? Efectivamente. Jesús se dirige exclusivamente a Tomás, como si Tomás fuera la única persona en la sala esta tarde. Ahí están los 11, según entendemos. Están todos ahora, porque está Tomás también. Pero que Jesús no habla ni con Pedro, el que era la roca sobre la cual, realmente no se edifica sobre Pedro, sino sobre lo que es esa confesión de fe de Pedro. Pero ahí está Juan, el que estuvo con Jesús, ahí en la misma cruz, no abandonó en ningún momento. Pero Jesús no habla con ellos. Jesús habla exclusivamente a Tomás. Y le dice a Tomás, ¿querías meter el dedo? ¿Querías meter la mano? Venga, aquí tienes tu oportunidad. Toca y mete tu mano dentro de las llagas que tengo en mi cuerpo. Tenemos este momento en que obviamente Jesús estaba consciente de todo lo que había salido de la boca de Tomás. Esas palabras necias que había dicho, si yo no veo y no toco, no creo. El Señor le había escuchado todo. Y ahora mira a Tomás y dice, vale, Tomás, ahora que estás viendo con tus ojos, solo falta una cosa, tocar. Venga, toca. Pero muchas veces hacemos énfasis en esta escena. Ahora mismo tengo otro cuadro pintado sobre este momento, pero muchas veces enfocamos en este momento. Incluso he visto los comentarios que empiezan a discutir si Tomás tocó o no tocó. Lo que sea, me da igual si tocó o no tocó. Pero lo que llama la atención es lo que dice Jesús. Jesús dice, Tomás, ya no seas, nuestra traducción dice incrédulo. Ya no seas incrédulo. Ya no seas una persona sin fe. La palabra en griego es literalmente apistos, o sea, una persona que no tiene fe. No seas una persona sin fe, más bien
Debe ser una persona, nuestra traducción dice creyente, una persona con fe. Jesús vuelve y dice, Tomás, el problema que tienes, el gran problema que tienes, fíjate que no es que eres un poco pesimista, no es que a veces te confundes y no te enteras. El gran problema que tienes es que eres incrédulo, eres una persona que no es capaz de confiar y tú estás pidiendo ver y tocar en vez de confiar en la persona. Y el Señor Jesús dice, Tomás, esto es lo que quiero hacer en tu vida. Quiero que tú seas una persona capaz de confiar en mí. Y notamos la respuesta de Tomás. La respuesta de Tomás viene con dos pequeñas frases. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué bonito es la confesión de Tomás. Señor mío. Esa palabra Señor, esa es la palabra que se podría traducir perfectamente amo. Este es el dueño del esclavo. Esa es la persona que ha pagado para esta persona. Y ahora esta persona tiene que obedecerle. Su vida le pertenece. Bien, podemos comentar que es incorrecto esto, que realmente es imposible que una persona pertenezca a otra persona. Sí, correcto. Pero en el contexto de la Biblia tenemos que entender esa visión del mundo, esa persona que realmente su vida dependía del amo. Y Tomás mira a Cristo y dice, Señor mío, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el que realmente tiene autoridad absoluta sobre mi vida. ¿Por qué? Porque no solamente eres mi Señor, sino que también eres mi Dios. Esa confesión es increíble cuando lo ponemos en su contexto. Porque ya estamos entendiendo esta verdad de la Trinidad. Esa verdad que realmente Dios es uno. Realmente la unidad de Dios es perfecta. No hay dioses, hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y sin embargo estamos viendo y empezando a entender que realmente Dios no solamente existe como el Padre, sino que también el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, son distintos en persona, aunque unidos perfectamente en carácter, en esencia. Y Tomás hace esa confesión, y no es para que Jesús diga, uy, Tomás, no te pases, no te emociones y digas cosas que son herejía. No, todo lo contrario. Jesús acepta ese título aplicado a sí mismo, Señor mío y Dios mío. He puesto aquí para resumir esto. Jesús merece ser nuestro Señor, el dueño o amo, porque precisamente es Dios. Solo Dios debe ser el Señor. Lo dije hace un momento. Realmente que una persona pertenezca a otra persona, que una persona sea dueño de otra persona, entendemos que hay un problema allí. Porque realmente esta persona estaría tomando el lugar de Dios. Solo Dios merece ser el dueño absoluto de otro. Y lo merece ser porque es nuestro Dios. Es el que nos ha creado y encima el que nos ha redimido. Pues en este momento la vida de Tomás es transformada. No digo que Tomás no tuviera que volver a luchar con el pesimismo. Igual era parte de su carácter y durante el resto de su vida tenía que luchar con el pesimismo. Pero noto que esa voz que decía, venga, vamos con él y así vamos a morir con él, venga, le llevó a ir a la India, según lo que nos cuentan, y dar su vida por el Señor en la India. Y hasta el día de hoy los cristianos en la India pues tienen a Tomás como su gran héroe, porque es el que llevó el Evangelio ahí, según la tradición. No digo que Tomás no haya tenido otros momentos de confusión y frustración, y que igual
ha expresado esta frustración como, no entiendo lo que está pasando. Igual sí. Pero Tomás tenía una diferencia en su vida. Y esa diferencia es esa fe, esa confianza. Ahora, para terminar este mensaje, quiero ir a la última frase que tenemos en la historia. Nos dice aquí, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ese momento que Jesús dice, Tomás, muy bien, tú me has visto y me has creído. No querías creer antes, pero al verme me has creído. Y hay una bendición en creer. O sea, la bendición en la vida de Tomás está porque realmente su vida fue transformada. Pero Jesús lo lleva un paso más allá y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando lo leemos en castellano dice, los que no vieron y creyeron, está en pasado, ¿no? Y nos preguntamos, ¿quiénes son los que no vieron y creyeron? En esa sala, ¿quién es el que no vio y creyó? Ninguno. En esa sala, ninguno. Cuando las mujeres vinieron con el mensaje, ¿cuál fue la respuesta de estos hombres que están sentados en la habitación? Ninguno de ellos creyó lo que decía María Magdalena, lo que decían las otras mujeres. Ninguno de ellos. Sinceramente, yo busco los evangelios y yo no encuentro ningún personaje que el sábado estaba ahí diciendo, chicos, esperad, porque mañana, fíjate, ¿quiénes son las únicas personas que están hablando del 3 días? De los 3, el tercer día, ¿quiénes habla del tercer día? Los fariseos. Son los que piden una guardia especial para la tumba. ¿Y los discípulos? Fíjate, estaban preocupados que los discípulos iban a robar el cuerpo, porque Jesús había profetizado y resulta que los discípulos ni se acordaban de este momento. Estaban completamente, otra vez, fuera de juego. Curiosamente, yo leo esta historia y digo, yo no veo a ninguno que haya creído sin ver. Ahí están los dos de camino a Emaús, hablando con el mismo Jesús, diciendo, unas mujeres nos han contado eso y nos han asombrado, pero es que sinceramente no sabemos qué creer. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, podemos entender que está poniendo delante de Tomás lo que sería el camino de bendición. Está diciendo, ojalá, Tomás, que hubieras creído incluso sin ver, porque eso sería incluso más bienaventurado. Y así hubiera sido. Imaginaos si la historia pues habría sido diferente. Llegan a Tomás y dice, ha resucitado el Señor, lo hemos visto. Y Tomás dice, me lo creo. Qué bonito hubiera sido para Tomás, qué testimonio para su fe, ¿no? Que creyó el testimonio de los discípulos. Pero yo creo que la historia va más allá de esto. Porque fíjate que el Señor no lo pone en segunda persona y dice, bienaventurado el que cree sin ver, o los que sin ver creen. Lo pone en plural, porque creo que esto va hacia nosotros. Ahora, yo siempre he escuchado esto interpretado de la siguiente manera. Nosotros tenemos una bienaventuranza especial porque nosotros no hemos visto al Señor cara a cara y sin embargo nosotros creemos. Y tengo que confesar que yo salí de la escuela dominical, no sé, con un poco de orgullo, porque yo era mejor que Tomás, que yo había creído sin ver, pero me veo equivocado en mi interpretación del texto. Más bien, creo que lo que debemos entender en este texto es una visión un poco más general del texto. Bien, voy a explicarlo. Primeramente, si estás escuchando estas palabras y no has conocido a Cristo, si nunca has creído realmente, si nunca has puesto tu fe en Cristo, hay una bendición que te espera. Hay una bendición para ti en el momento que tú pones tu confianza en Cristo y
y experimentas lo que Tomás experimentó, que encuentras en Jesús el que es tu dueño y tu Dios. Y tu vida será transformada y es precioso realmente ser un seguidor de Cristo. Si estás escuchando estas palabras y nunca has llegado a experimentar esta bendición, Dios quiere que tengas esta bendición y está ahí solo para los que creen, para los que ponen su confianza en Cristo. Pero creo que el pasaje también tiene otra interpretación para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Resulta que esto es lo que dijo Jesús de ya no seas incrédulo, sino creyente. Esta traducción nos lo deja como, bueno, ya estoy en el lado de creyente, ya lo tengo todo. Pero luego lo pienso y digo, en nuestro andar diario hay muchísimas oportunidades para que nosotros tengamos una reacción Tomás, que es una reacción Tomás. Un momento que nos enfrentamos con una situación y decimos, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y la Biblia pone delante de nosotros un camino recto. Esto es lo que debes hacer. Y nosotros decimos, no. Si no lo veo con mis ojos, si no lo toco con mis manos, no creeré. Y viene la palabra de Cristo para nosotros diciendo, no seas apistos, ese sin fe, ese que no confía en el Señor, solo confía cuando ya lo puede ver, cuando ya lo puede pisar, cuando ya lo tiene todo. Bueno, ahora sí que creeré. Y Cristo dice, no, es que pierdes la bendición cuando vives así. Más bien, hay una bendición preciosa cuando estás dispuesto a obedecer al Señor, incluso sin saber cómo van a arreglarse todos los pasos que tienes por delante. Y sin embargo dices, pero obedezco, porque yo soy creyente, yo confío en el Señor. Eso refleja esas palabras de... bueno, no lo he puesto aquí al final, pero en 1 de Pedro dice, los que sin ver, aunque no lo veáis, lo amáis. Este es el pensamiento, que amamos al Señor aunque no lo hayamos visto y por lo tanto estamos creyendo. Pero también refleja muy bien lo que es el propósito del Evangelio de Juan. Juan dice, aquí estamos en el 29, 2 versículos más tarde, Juan dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que Juan nos está diciendo es que debemos nosotros hacer lo mismo que Tomás. Debemos tener este momento que decimos, Señor mío y Dios mío. Debemos creer y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, la bendición de esta vida que tenemos en Cristo. No solamente la vida eterna, eso es bonito, vamos a estar en la presencia del Señor para siempre, qué bonito. Pero incluso esta vida, conocer a Cristo y andar en comunión con Él, esta es tener vida de verdad. Entonces quiero terminar este mensaje con este pensamiento. ¿Tú cómo eres en esta mañana? Igual eres un poco pesimista. Igual tú has escuchado esto, Tomás, y dices, mira, ya sabía que me gustaba este chico por algo, que era como yo. Igual te sientes a veces un poco fuera de juego, que no te enteras de lo que está pasando y te tiene que explicar las cosas. Igual, bueno, tenemos todos alguna conexión con Tomás. Yo creo que sí. Pero la gran pregunta no es si eres un poco pesimista o si a lo mejor eres un poco despistado. La gran pregunta es, ¿estás confiando en Cristo? O más bien estás echándote para atrás, diciendo, no, quiero tener más evidencia, quiero tener hechos. Oye, quiero una vida de bendición para nosotros, para cada uno de nosotros. Y Cristo presenta esta bendición en este momento en que confiamos en lo que Él nos revela, aunque no podamos entender del todo lo que implica cada paso en este camino.
Y ese es donde este mensaje nos lleva. Que nosotros en este segundo domingo de resurrección, este domingo después, que nosotros encontremos esta bendición de vivir esta vida que tenemos gracias a la fe. Padre Santo, doy gracias por ese mensaje que tenemos en tu palabra. Damos gracias por esa transformación en el corazón de Tomás cuando él te reconoció como su Señor y su Dios. Y Padre, queremos vivir de esta forma. Queremos que Cristo sea nuestro Señor de verdad y que vivamos como realmente obedeciendo al que es nuestro Dios. Pido, Señor, que nos des esta bendición. Y Padre, hay momentos muy difíciles en este camino, porque nos cuesta mucho hacer sin ver. Pero nosotros tenemos esta gran confianza por el testimonio de todos los que nos rodean, los que han venido antes que nosotros, esa gran nube de testigos, que por el camino de fe siempre hay grandes bendiciones. Y pedimos, Padre, que así tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.